para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes a todas y todos. Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto reencontrarnos con ustedes, como siempre, en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y me acompañan Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos y todes. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X Ahora y Siempre OK y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir Infosiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3940 9797, agendás el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Hoy, en el Infosiberia de hoy, en la noticia 13, nos contaba que la distribución del ingreso ya llegó a su peor registro de los últimos 16 años. Según informó el INDEC, el 10% más rico percibió en el primer trimestre de este año 15 veces lo percibido por el 10% más pobre. El año pasado la brecha era de 14. Terrible los números. Les quiero contar también que, como siempre, Infosiberia nos recuerda que Milagro Sala ya lleva 3.084 días privada de la libertad. Y además, si me permitís, Ana, me gustó mucho el análisis de Infosiberia hecho por vos, así que se los voy a leer a la gente. No nos es ajeno que la economía del ajuste va de la mano de prácticas represivas que pretenden sembrar el miedo para evitar la protesta social. Pero además, invierten la carga de la prueba. Hablan de golpe de Estado y de terrorismo. Esto que ellos ejercen dentro y fuera del Congreso, atentando contra el Estado de Derecho. Subsumen a los poderes del Estado al arbitrio omnímodo de quien encarne en su figura el resguardo de los intereses de los grupos económicos.
Mientras tanto, se tratará de construir esa intersección necesaria entre la urgencia de la coyuntura y la estrategia en donde ambas son, a la vez, el árbol y el bosque. Bueno, gracias, Anita. En realidad, efectivamente, hay algo de esto de que el árbol no nos tape el bosque y viceversa que tenemos que poner en juego. Pero hoy estoy apurada por presentar a una periodista. Tenemos una invitada de lujo, una periodista especializada en temas internacionales, Thelma Luzani, que es también una querida amiga. ¿Qué tal, Thelma? ¿Cómo estás? Acá te saludamos Ana María, Oscar y Anita. Hola, ¿cómo están todos? Todas. Bien, gracias. Acá yo estoy en Bariloche en este momento, no estoy en Buenos Aires. Ah, mira. Con mucho frío. Uf, me imagino, mucho frío. De hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos y más todavía ahí en Bariloche. Bueno, nosotros en realidad planificamos esta conversación con vos para hablar de algo muy importante que es la libertad de Assange, a la que nos vamos a referir más adelante, y también para hacer una lectura del panorama internacional y cómo eso afecta a la Argentina. Pero en el medio de esto tenemos una información de último momento que estamos tratando de averiguar un poquito más, supongo que vos también, que es esto que se dio a conocer como un intento de golpe de Estado en Bolivia, en donde lo que se dice es que el comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, tomó la sede del ejército boliviano, luego del Ejecutivo, luego de desplazarse en un tanque seguido de más vehículos militares en la plaza principal de La Paz, que el presidente de Bolivia había alertado por movimientos irregulares. Tenemos la información de que Luis Arce y Evo Morales llaman a resistir a una asonada del ejército, y también que la Central Obrera Boliviana denuncia un intento de golpe de Estado en Bolivia. Pero no sé si estamos en lo correcto. ¿Qué información tenés vos? Todavía es todo muy reciente. Sí, está en marcha en realidad, ¿viste? Porque esto hace unos días ya el general Zúñiga había tomado actitudes totalmente desubicadas, llamando a Evo Morales mentiroso, diciendo que él no puede presentarse a una nueva elección, es decir, siendo militar, metiéndose en opiniones que tienen que ver o con el Congreso, con el Ejecutivo o con el Judicial. Ahora bien, llegó un momento muy álgido ayer en donde el presidente Arce debía tomar una decisión, porque este hombre seguía siendo comandante en jefe del ejército, que seguía haciendo declaraciones que no corresponden a un militar. No tomó esa decisión, y lo que sucedió hoy es esto que vos estás contando, un acuartelamiento de la policía, por lo que me dicen desde Bolivia. No es parte de esta asonada. Sí, efectivamente, de hecho hay videos y fotos de tanques tomando la Plaza Murillo. Habló Arce, efectivamente, al país. Hay una inmediata reacción internacional. Habló el presidente de Cuba, Díaz-Canel, habló Xiomara Castro, presidenta de Honduras. De hecho, ella es en este momento la que preside la CELAC. El Grupo Puebla fue con una declaración fuertísima, diciendo que bueno, que tienen que deponer esto, y denunciando todos un golpe de Estado en ciernes. Esto es lo que sabemos por ahora. Todo aparece como más ser más en contra de Evo Morales que del gobierno de Lucho Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Pero bueno, no sabemos mucho más que eso por ahora. Vos sabés que cuando te escuchaba, Thelma, pensaba en que, bueno, nos da cierta orientación estas voces, ¿no?, de las fuerzas progresistas y democráticas en América Latina, que se alzan rápidamente, ¿no?, para advertirnos en todo caso si hay un Estado de Derecho en peligro,
Y la pregunta que te quería hacer, que es más de reflexión, por supuesto, me resuena un poco otro momento y otro golpe, no tan lejano, en Bolivia, en donde la Argentina no estuvo muy lejos de eso, el gobierno argentino, y hoy ¿pensás que lo que está viviendo la Argentina en materia de pérdida del Estado de Derecho en muchos aspectos es un poco un aliciente para que suceda algo así como lo que está pasando aparentemente en Bolivia? Mira, no, yo tengo la sensación de que las Fuerzas Armadas argentinas no están en esa tesitura, y que las fuerzas civiles, políticas, están, digamos, si bien estamos viviendo un momento muy complicado, por supuesto, me parece que están más fortalecidas. La verdad es que Bolivia hace rato que viene con una situación de crisis, que nosotros por ahí, como viste, siempre con política internacional se da un poquito menos de bolilla, está menos en la cabeza de la gente, pero no, los que estamos todo el tiempo con la política internacional veíamos que había una situación complicada. Hasta ahora parece un golpe casi tradicional, te diría, si es que tiene éxito, ¿no? Porque todavía no avanzó. Por ahora es un acuartelamiento, vamos a ver. Y hay mucha reacción interna, en el sentido de positivo, en el sentido de pro-democrático, así que vamos a ver. Pero incluso creo que tampoco se parece un poco al golpe anterior de Bolivia, en el sentido de que había ya incluso fuerzas externas como Estados Unidos, internamente para que Evo no asumiera nuevamente, ¿no? Que fue el golpe del 2019. En este me parece que tiene otras características, si bien peligrosísimas desde ya, y mucho más en la situación en la que se encuentra la región. Pero, bueno, vamos a ver, por eso te digo, no nos podemos adelantar porque está en curso, esa es la realidad. Está en curso, sí, y efectivamente, como bien decís vos, viene la situación económica en Bolivia es tremenda, ¿no? Sí, además me parece muy correcta tu postura de prudencia, Telma, porque las informaciones son cuando menos contradictorias, es decir, por un lado, el general Zúñiga dice que va a liberar a Yanine Áñez, y por otro lado salieron declaraciones de Yanine Áñez condenando el golpe o el intento de golpe. También apareció Luis Almagro, nuestro viejo y querido Almagro, con gran participación en el golpe anterior contra Evo Morales, a condenar el golpe. O sea, está un poquito revuelto el sí, río, los medios, ¿no? Hoy los medios, por ejemplo, durante toda la mañana, daban que Zúñiga había sido destituido como general, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y no fue así. O sea, mismo los medios de Bolivia están operando, como decimos nosotros, exactamente, medios periodísticos, están operando de una manera descarada, ¿viste? Con dando información falsa, otros información verdadera, pero desde acá, desde Buenos Aires, desde Bariloche, desde la Argentina, es muy difícil a veces poder hablar con precisión por esto que te estoy diciendo, porque incluso dentro del mismo país hay mucha información licotada. Yo personalmente recomiendo a los que quieren estar interesados que sigan Telesur. Que sigan Telesur primero porque tiene un corresponsal buenísimo ahí. Yo hoy lo estuve siguiendo todo el día. La información que da es de primerísima línea y nunca va a dar ninguna información que no esté contrachequeada. Así que yo, para la gente que nos está escuchando, que quiere saber qué pasa en Bolivia, recomiendo fervientemente que pongan Telesur. Es un buen dato, realmente. Muchas gracias por la recomendación. Sí. Telma, Anita te saluda. Yo iba a decir lo mismo, que era interesante la cobertura de Telesur, porque además la había estado viendo. Y no sé si estás de acuerdo, pero también le decía así a la gente que me consultaba que lo sigan a Evo, o sea, las redes de Evo, porque está como siendo el más perjudicado, me parece a mí, en esta disputa que no sabemos muy bien de qué se trata. Sí, desde esto que estoy diciendo, que hace rato que viene, desde hace meses,
en esta situación de crisis en Bolivia es claramente en contra de Evo, porque hay un importante grupo, incluso dentro del MAS, dentro del partido oficialista, que no quieren que Evo se vuelva a presentar. Lo que pasa es que seguir a Evo está bien, sabiendo que es una de las partes. Exacto. O sea, siendo consciente de que es una de las partes en el conflicto. Ya, digo, no quiero decir con esto que mienta, quiero decir que hay que saber apreciar qué es una opinión interesada, digamos, ¿no? Yo creo que esto es en contra de Evo, decididamente. Uh-huh. Bueno, mientras seguimos interiorizándonos y ver qué pasa, muy atentos a la situación en Bolivia, vos venís analizando y también hemos leído notas muy interesantes respecto de la situación internacional entre, bueno, Rusia, Ucrania y cómo cuál es el impacto que esto tiene en la Europa de hoy y también en relación a este avance que se ha dado en llamar como avance de los neofascismos, posfascismos, ultraderecha, como lo querramos pensar, y nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es el panorama que vos venís viendo en este sentido. Sí, bueno, ese es otro escenario muy, muy complejo. Es evidentemente, en mi opinión, ¿no? Les voy a dar mi visión de esto, qué es lo que está pasando. Mi opinión es que Ucrania ha sido tomada de rehén en parte por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si vemos en la película completa, lo que estamos viendo hace ya también bastante tiempo, yo diría bastantes años, es la decadencia progresiva de Estados Unidos y sobre todo la pérdida de liderazgo, ¿no? De su liderazgo que era absoluto en todo el mundo después de la caída de la Unión Soviética, después del 11 de septiembre, era la única potencia del mundo y todo el mundo obedecía. Lo que decía Estados Unidos se cumplía. Esto ya no pasa más. Y esta pérdida de liderazgo, sobre todo en toda la parte asiática, más que en la parte lo que se llama occidental, Europa o América Latina, que se vislumbra muchísimo. Por ejemplo, para darte un solo ejemplo, Arabia Saudita, que era un súper, pero recontra aliado de Estados Unidos, que jamás uno puede imaginar que iba a decir que no a algo que Washington pidiera, ya no lo respeta. Es decir, ha perdido muchísimo poder. Entonces, lo que me parece es que se ha tomado esta guerra en Europa Central como una posibilidad, o bien de recuperar el poder sometiendo a Rusia o comprometiendo a China, que son las potencias que en este momento le hacen sombra, o bien embarrando la cancha, como diríamos en Argentina. Es decir, de alguna manera esta guerra está siendo funcional a una potencia en declinación que no quiere perder su poder y que perder su poder, por otro lado, es vital. Porque, y con eso cierro para que me hagas otra pregunta, en este momento, según dicen los militares y los especialistas que entienden de guerra, Ucrania no tiene posibilidad de ganar la guerra. La única posibilidad es que sea armada y que tenga intervención directa otros países de la OTAN. Es decir, si Ucrania pierde la guerra, es lo mismo que decir que OTAN perdió la guerra. ¿Y cómo Estados Unidos va a enfrentar esto? ¿Cómo hace Estados Unidos para decir perdimos, en Ucrania perdió la OTAN? Es decir, quiero con esto mostrar la complejidad y la gravedad de la situación, porque no va a ser fácil que admita que está en declinación, que está perdiendo espacio y que está perdiendo la guerra. Tal es la complejidad de lo que estás diciendo en esto que podemos nombrar como, entre comillas, desventaja de Estados Unidos, que, bueno, cuando analizamos la situación en América Latina, hablamos de este peligroso repliegue de Estados Unidos en lo que considera su patio trasero, pero tan compleja es esta realidad que lo que vos traías en tu análisis, tus artículos, es que hay algo de estos gobiernos ultraderechistas como
Le Pen en Francia o Trump en Estados Unidos, que en sus campañas justamente en el discurso hablan de que están en contra de la guerra. Claro, porque eso es muy interesante, porque en realidad primero que las ultraderechas no se puede hacer un paquete, cada una tiene su especificidad. Por ejemplo, Le Pen en Francia es, aunque ahora no lo dice porque quiere ganar las votaciones, tiene cierto contacto con Putin, no es absolutamente enemiga de Moscú, mientras que otras ultraderechas, como puede ser la española, por ejemplo, es recontra pro-ucraniana y anti-rusa. Por eso digo, es muy complejo la situación. Pero concretamente lo que vos me decís es muy interesante, porque nada menos que Donald Trump, que tiene elecciones ahora en noviembre, y Francia, que va a tener elecciones ahora a este fin de mes, ahora dentro de dos días, ¿no? Y es miércoles, el domingo. Están mostrando con cautela, en el caso de Trump sin cautela, por supuesto por el estilo, pero están mostrando que se dan cuenta que hay que resolver esa situación, que hay que modificar el tema de la guerra, hay que ponerle un fin, y ellos, ese cambio de política, este cambio de gobierno es la oportunidad para cerrar un conflicto que no tiene buena salida, o que vamos a la Tercera Guerra Mundial, o que se arma el desastre, es decir, no hay salida. Entonces ellos, un poco, me parece a mí, desde su pragmatismo y desde su posición política, que sabíamos que Donald Trump era anti-OTAN, ya desde que cuando fue presidente también lo era, y cierta ultraderecha de Europa, que no quiere enterrar más Europa en una guerra, están viendo como posibilidad una salida, y esa salida es aceptar, por ejemplo, con las cosas que pide Putin, que Ucrania no entre en la OTAN de ninguna manera, que retire sus tropas, por supuesto, de los territorios que ya Rusia dice que son propios, como Donbass y Lugansk, etcétera, etcétera. Bueno, varias que se retiren las sanciones que le han puesto a Rusia estos últimos tiempos los países occidentales, en fin, varias posiciones, ¿no? Claro, además, hay muchos países de Europa que dependen del gas ruso, es decir, están gastando divisas en contra de sus propios intereses en la prolongación de este conflicto, es decir, ahora, yo lo que pensaba es, trayéndolo un poco más a nuestra órbita, es decir, ¿qué hace nuestro señor presidente con sus giras proselitistas literarias, embarcándonos en conflictos que no tenemos arte ni parte? Es peor que Menem cuando mandó las fragatas esas al Golfo, ¿no? Sí, es así, la sumisión que estos gobiernos, yo creo que el de Menem era similar, la sumisión absoluta, ciega. Nosotros en aquella época lo llamábamos las relaciones carnales. Relaciones carnales, exactamente. Esto es similar, es una sumisión ciega, de esclavo, de arrodillarse frente a Estados Unidos, a tal punto que casi diría que es masoquista, porque a tal punto que se sabe que esto va a ser perjudicial para la Argentina, para todos nosotros, que no somos un pueblo guerrero, bélico, muy por el contrario, somos un pueblo pacífico, somos un pueblo que no quiere inmiscuirse en los temas de otros países, y menos tan lejos como están. Claro, si fuera un caso como el de Bolivia, nos inmiscuimos, pero nos inmiscuimos a decir que no haya golpe militar, pero no en una cuestión bélica. Entonces, la diferencia, Oscar, a mí, en mi criterio, es que en la época de Menem, no por disculparlo, porque yo nunca estuve de acuerdo, era un momento, claro, pero hay que entender el momento, era un momento en que eran los 90, había caído la Unión Soviética, todo el mundo se suponía que iba hacia el capitalismo, se decía que ya no había más socialismo, que todavía quedaba... El fin de la historia, ¿no? Entonces yo creo que él se alineó pragmáticamente pensando que era lo mejor
Porque si vos decís, ese es el que ganó, yo me hago amigo del que ganó. Claro. Ahora, en este momento es todo lo contrario, Oscar, por todo lo que yo estoy comentando antes. Es la potencia en declinación. Entonces es suicida. Nos asociamos a una segura derrota a futuro. Exactamente. Entonces nos asociamos a una derrota y nos asociamos a una situación porque la situación de hoy es muchísimo más grave que la de los 90. La de los 90 era, si bien era una transición, también era una transición que parecía que iba hacia algo positivo. Claro, Esta transición es que va a la debacle. Claro, sí, entonces, había un equilibrio que no estaba sobre la punta de los fusiles, digamos, ¿no? O sea, ahora... Exactamente. Hoy es directamente suicida. Es decir, que lo haga Europa, tampoco se entiende poco, pero ellos están entrampados de alguna manera por una situación digamos, entre comillas, de alianza con Estados Unidos, que no les permite cortar tan alegremente, tan fácil. Pero nosotros podemos integrarnos con los países de América del Sur, de América Latina, podemos, digamos, hacer frente común con Lula, hacer frente común con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué tenemos que ir en contra de lo que nos viene bien, lo que nos hace bien y lo que nos ayuda y poner a los argentinos en la boca del lobo? La verdad que no se entiende. ¿Será que el corazón tiene razones que el capital ignora? Telma, no queremos, sabemos que estás ahí en ese paisaje frío pero hermoso. Por último, un poco la razón de nuestra llamada, pedirte una reflexión por esta noticia que nos sorprendió tan gratamente, pero nos sorprendió mucho, igual que es la libertad de Julian Assange, que bueno, fue liberado el lunes después de haber estado 5 años en esta prisión británica de máxima seguridad, en las condiciones en que sabemos que estuvo, y bueno, tan perseguido precisamente por Estados Unidos, ¿no? Por el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué tenés para decir de esto? Bueno, que él fue perseguido y torturado, ¿no? Por decir la verdad, por buscar la verdad, por encontrarla, por difundirla, porque recordemos que cuando él encuentra estos videos y estas pruebas de que lo que hacía Estados Unidos, las matanzas que hacía Estados Unidos en Bagdad, en Irán, etcétera, él, ¿qué hizo? Las dio a publicidad en los más importantes medios de comunicación del mundo, ¿no? Se lo dio al New York Times, se le dio a Le Monde, se le dio al Alemán. Entonces, lo que él hizo fue decir, bueno, que todo el mundo se entere, no es que escondió o buscó diarios comunistas, digamos, comunistas malos, ¿no? Sin embargo, a esos medios no los condenaron por su información. No, le dieron el Pulitzer. Lo condenan a él porque buscó, todos sabíamos que es como si hoy, suponete, hoy, si alguien se anima y encuentre información sobre las matanzas que está haciendo Israel, las pruebas una por una. Todos sabemos que hay una matanza que está haciendo Israel. Lo que pasa es que no hay pruebas suficientes a veces. Bueno, hoy lamentablemente es así. Pero en ese momento se escondía mucho. Parecía que Saddam Hussein era el malo, que Estados Unidos iba a Irak a democratizar, algo parecido a lo que hicieron en Libia, con Gaddafi, que iba a llevar la democracia con las bombas. Y lo que hace Assange es taparle la boca, porque muestra con imágenes, con documentos del Departamento de Estado, o sea, documentos de ellos mismos, el mismo Pentágono, ¿no? Entonces no había forma de negar eso. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Un breve lapso en que Rafael Correa le dio asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, pero bueno, después cuando asumió Lenín Moreno le soltó la mano y entonces cayó en esta cárcel que vos decís. La liberación de él es una alegría, aunque tuvo que hacer un acuerdo de reconocer algo que yo creo que es injusto porque él no hizo ningún tipo de cosa ilegal, pero tuvo que reconocer
tuvo que decir que había hecho algo legal para quedar libre. Y bueno, y vamos a ver cómo sigue la película. De todas maneras, creo que él es un ejemplo para todos nosotros. Y también un mensaje lamentable por parte de los imperios, ¿no? Que es que cuando uno se juega, lo que pones en juego es tu pellejo, que eso lo sabemos también. Exactamente, lo pagás en carne propia, ¿no? Exacto. Así Pero bueno, es. siempre hay entre nosotros, entre los seres humanos, héroes, heroínas, que están dispuestos a sacrificarse por todos, ¿no? Así es, porque además encarcelando a estas expresiones y estos exponentes se encarcela la libertad de expresión, ¿no? Que en este momento realmente está en agonía. Telma, te agradecemos mucho esta conversación y bueno, seguiremos en contacto con vos para seguir analizando la realidad internacional y sus efectos en nuestra querida patria lastimada hoy. Gracias, Telma. Muy lastimada. No, por favor. Un abrazo grande. Un beso grande. Muchas gracias. Besos. Chau, chau. Chau. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 En Morón, 46. 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y estábamos hablando con Telma Luzani, periodista especializada en temas internacionales, que como decíamos, entre otras cosas, queríamos conversar acerca de esta sorpresa que hubo el lunes 24 sobre la liberación de Assange. Y entre otras cosas, ¿por qué fue perseguido Julian Assange? Bueno, Julian Assange es el creador de un sitio en 2006 que se llama Wikileaks. Es un medio de comunicación sin fines de lucro donde se publican y se publicaron en esa oportunidad 10 millones de documentos clasificados proporcionados por fuentes anónimas en los cuales quedaban revelados secretos de Estados Unidos sobre sus operaciones en Irak, Afganistán y su manejo de la cárcel de Guantánamo. Como comentábamos recién con Telma, se quedaban al desnudo y al descubierto los abusos cometidos por las tropas norteamericanas en esos sitios, los abusos cometidos en la cárcel de Guantánamo, en donde sometían a los presos a vejaciones y condiciones humillantes. Todo eso quedó de manifiesto. Con esa habitual doble moral que tiene bien hipócrita la sociedad norteamericana, las revelaciones de Wikileaks, Assange, que fueron publicadas, por ejemplo, por el New York Times, le permitieron a este diario ganar el premio Pulitzer, que es un premio que se otorga en el periodismo norteamericano. Pero Assange, al contrario, fue condenado por revelar secretos de Estado norteamericanos. Es condenado. Cuando digo condenado, fue sindicado, digamos, acusado de revelar secretos, y empezó su persecución. Primero, antes había sido elegido también por los lectores de la revista Time como personaje del año. Claro, es decir, al principio es un héroe y después pasa a ser automáticamente un villano. Entonces,
le empezaron a inventar causas, aparecieron acusaciones de violación y abuso sexual a 2 mujeres en Suecia, entonces empezó todo un que además, perdón, pero además fue en una visita para una conferencia, era como muy tirado de los pelos. Que fueron cargos que tuvieron que abandonar rápidamente. A todas luces fue, y además son cargos que se diluyeron porque quedaron en la nada porque no tenían sustento. Eso obligó a que la justicia británica le diera prisión domiciliaria. Él se refugió en la casa de un amigo en la campiña inglesa, un poco bucólica la situación al comienzo, pero después tuvo que, en previsión de la presión internacional liderada por Estados Unidos, tuvo que refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres, que en ese entonces, recordemos, Ecuador estaba gobernado por Correa. Eso le permitió a Assange estar preso en un sitio no muy espacioso, no muy grande ni muy confortable, pero era un asilado político, estaba en una embajada, no estaba en una cárcel. Cuando asume Lenín Moreno, entre otras tantas... O sea, no estaba preso, estaba refugiado. Estaba refugiado, claro, pero digo preso en el sentido de confinado a los límites de una embajada, no es que... Tampoco la embajada era el Palacio de Buckingham, era un edificio con ciertas limitaciones. Se hicieron notas en los diarios, en todos lados, y el tipo estaba confinado en un lugar reducido. Sube Lenín Moreno y este buen hombre, que ha hecho un montón de tropelías, entre ellas, por ejemplo, asaltar la embajada de México en Ecuador para llevarse preso a Jorge Glass, que era el vicepresidente de Correa. Bueno, le suelta la mano y queda sin protección. Allí, por la presión estadounidense, es encarcelado y sometido a un juicio larguísimo de extradición, una telenovela con peleas, idas y vueltas, en donde empieza a ser, por un lado, objeto de la persecución de Estados Unidos y, por otro lado, objeto de la defensa de la mayoría de los países y de los líderes occidentales que defendían la libertad de prensa porque se daban cuenta que era un rehén de esta situación. La cárcel en donde lo meten a Assange es la prisión como... Una prisión de máxima seguridad, es decir, el hombre quedó confinado en una celda de 2x3. La cárcel de Belmarsh. No me acordaba el nombre. La cárcel de Belmarsh quedó confinado en una celda de 2x3, en donde fue denunciado por todos los medios de que era un lugar para volver loca a la gente, con 1 hora de visita diaria. Sí, además, perdón, Oscar, pero sí. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el justificativo para tener a una persona por, digamos, contar cosas que, suponiendo que tuviese razón el relato, digamos, que lo condena, que es decir la verdad, verdades que no querrían que hubiesen salido a la luz, pero ¿cuál es el justificativo como para estar en una cárcel de máxima seguridad? Una persona que no tiene un aparato atrás como para poder fugarse, escaparse. A todas luces la idea era quebrarlo, digamos. Esa era la intención, ¿no? Y la justicia estadounidense, que pidió la extradición, lo acusaba de piratería informática y 17 cargos en relación a leyes de antiespionaje. Y pedían o se exponía a 175 años de cárcel. Exactamente, e incluso en principio había pena de muerte. Entonces la justicia británica empezó a pedirle a la justicia norteamericana, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le garantizaran de que iba a poder acogerse a lo que se llama en Estados Unidos la primera enmienda, con la libertad de prensa y la protección de las fuentes de los periodistas. No satisfechos con las supuestas garantías que le iban a dar la justicia norteamericana, no lo largaban y el juicio se prolongaba, apelaciones, idas, vueltas y todo lo demás, hasta que finalmente, en una decisión extrema, producto de no querer seguir prolongando evidentemente esta situación, Assange termina haciendo un acuerdo con la justicia estadounidense. Se hace cargo de uno de esos cargos, valga la redundancia, de conspiración para dañar los intereses de Estados Unidos.
y firma este acuerdo, que vendría a ser un acuerdo extrajudicial. Sale de la cárcel, toma un vuelo, va a las Islas Marianas, que es donde está la base de Guam. Hay una nota muy interesante en Acción, precisamente de Thelma Luzani, en donde revela los pormenores y entretelones de esta acción. Y ahí firma el acuerdo en donde le dan como condena la misma cantidad de meses que ya había pasado en la cárcel de Reino Unido. Por lo tanto, continúa su viaje y es recibido por su familia y se reencuentra con su familia en su país natal, en Australia, en la ciudad de Canberra, que es precisamente la capital de Australia, donde se encuentra con Stella Assange, su esposa, y su familia. De todas maneras, efectivamente, un poco esto que señalaba Thelma, que el costo, digamos, de este desamparo en el que se puede encontrar quien asume la denuncia de delitos tan graves en torno a los cometidos por Estados Unidos, precisamente, tuvo que negociar en esos términos porque es tan despareja. Yo creo que la justicia británica finalmente termina salvándole la vida, porque no se niegan a que vaya a Estados Unidos por la pena de muerte, piden a Estados Unidos que garantice que va a tener la protección en relación a la primera enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión, y como Estados Unidos no da las garantías que pide el tribunal, finalmente no aceptan la extradición. Yo creo que eso, porque entregarlo a Estados Unidos, la CIA salva la vida, ¿no? Pero incluso que igual el costo, digamos, que tuvo que pagar es demasiado, ¿no? O sea, ya el asilo que le dio Correa, que por suerte estaba Rafael Correa en ese momento, le salva la vida en ese momento, lo impide ir a la cárcel, estaba, digamos, bien tratado y demás, pero estás encerrado demasiados años. Después pasó a estar en una cárcel, le salva la vida, pero la verdad es que la pasó muy mal por publicar la verdad, ¿no? O sea, para mí es terrible, la correlación de fuerzas es tan dispar que se me hace terriblemente injusto que todos los países que muchos países se pronuncien en favor de una persona que queda tan desamparada. E incluso esto que después se confirmó, que la CIA tenía intenciones de matarlo y que ni siquiera lo desmintieron. No, además hay una grabación de la secretaria de Estado en ese entonces, Hillary Clinton, que decía, ¿no se puede enviar un dron o algo así contra esta persona? O sea, la gente es una locura. Con el desarrollo de la técnica, no hace falta pedir la extradición ya. No, claro. Bueno, ese es el... Tendrá que cuidarse mucho igual, ¿no? Sí, hay que ver cómo sigue, porque esto ahora con Assange en libertad y el sitio sorprende, no deja de sorprender. No deja de ser sorprendente, y es una victoria pírrica, porque obviamente el hombre pasó 12 años en condiciones absolutamente desfavorables, ¿no? De todos modos, fue muy celebrada por líderes latinoamericanos. Sí, iba a decir eso, que mientras tanto muchos líderes latinoamericanos celebraron la libertad de Julián, por ejemplo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta de México, presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Lula da Silva de Brasil, Luis Arce y Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela, Gustavo Petro de Colombia, Miguel Díaz-Canel Bermúdez de Cuba. Todos ellos expresaron en sus redes manifestando su beneplácito por la liberación del periodista y reivindicando la lucha por la libertad de prensa. También la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, capítulo Argentina, celebra la reclamada y merecida libertad de Julián Assange, que nosotros también festejamos. Sumamos a esas voces, a esas buenas voces. ¿Cómo seguimos? Seguimos con el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, se publicó un detallado informe que fue presentado ante los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de tratados internacionales de Naciones Unidas y ante otras autoridades de la provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, valga la aclaración, se ocupó de monitorear y relevar lo ocurrido el pasado 12 de junio en ocasión del debate por la Ley Bases y la represión que hubo
a los alrededores del Congreso. El informe está en internet, en el sitio de la CPM. Es muy interesante, es muy exhaustivo, son 44 páginas con planos y mapas que muestran la ubicación y el accionar de las distintas organismos de seguridad, de las distintas fuerzas, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, la Policía de la Ciudad, cómo se fueron moviendo y cómo fueron manejando la situación en torno a la plaza de los dos congresos. Pero lo importante a destacar es que la movilización pacífica de múltiples organizaciones políticas, sindicales y sociales tuvo como contracara un operativo desmesurado de fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implicó la movilización de miles de efectivos y derivó en una acción represiva desproporcionada e injustificada a los fines de aplicar el protocolo antipiquetes de nuestra conocidísima Pato Bullrich. La acción, esto como resultado de esto, por lo menos 600, escuchen la cifra, 638 personas resultaron heridas, varias de ellas graves, y 35 fueron detenidas. Ya nos hemos referido a las detenciones. La acción represiva finalmente logró lo que se proponía: desarmar la movilización e impedir la libre expresión política de la ciudadanía que se oponía a la aprobación de la ley bases en el Senado de la Nación. Se detallan las distintas acciones de las fuerzas represivas, las distintas usos de distintos elementos como el gas pimienta, el gas lacrimógeno, las llamadas tonfas, que son esos palitos que parecen una T que usa la policía, con los cuales se golpea a la gente, la utilización de las motocicletas y las de accionar con un tirador que va en el asiento trasero de la moto, y cómo se movían. Es decir, es realmente impactante el desarrollo, porque además los observadores de la Comisión Provincial por la Memoria están acreditados ante comités internacionales de lucha contra la tortura, y sus informes son realmente impresionantes. Yo, y porque hablamos de tanta violencia y de tanta injusticia, quería retrotraerme a 22 años para recordar a Maxi y a Darío y el asesinato, ¿no?, de ellos. El 26 de junio del 2002, apenas 6 meses después de la represión del 19 y 20 de diciembre que provocara la caída del gobierno de la Rúa, y en un contexto de fuerte recrudecimiento del conflicto social, Maximiliano Costecchi, de 25 años, y Darío Santillán, de 21, que integraban el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, fueron asesinados durante una jornada de protesta en reclamo por planes sociales cuando se producía un corte en el puente Pueyrredón. Clarín en ese momento titulaba: "La crisis provocó 2 muertes", ¿no? Exculpando a los policías, que luego fueron condenados, pero el escándalo político se llevó puesto las aspiraciones del presidente Duhalde, que tuvo que adelantar las elecciones, que después consagrarán ganadora a Néstor Kirchner, y por estos crímenes, el 9 de enero del 2006, fueron condenados por el Tribunal Oral número 7 a prisión perpetua el excomisario Alfredo Fanchonetti y el ex cabo primero Alejandro Gabriel Acosta, entre otros efectivos de la policía bonaerense, aunque los familiares de las víctimas y las organizaciones sigan reclamando por las responsabilidades políticas de la represión. Reclamos justos, por cierto. A 22 años del brutal asesinato de Maxi Darío, un grupo de organizaciones políticas y movimientos sociales cortaban esta mañana el puente Pueyrredón del lado del partido bonaerense de Avellaneda para realizar un acto homenaje como todos los años. A 22 años de la masacre de Avellaneda, seguimos insistiendo, buscando, trabajando para que la propia fiscal y el juez, para que tengamos una verdadera justicia que sea plena, popular. Estoy orgulloso de ser el padre de Darío y de la militancia que nos acompaña siempre de las barriadas más humildes. Esto señaló Alberto, el padre del joven asesinado durante la represión.
Y tenemos que tener esto ahora muy presente. Yo les digo a los jóvenes que no lo vivieron, que busquen esas imágenes, son terribles, porque si uno no hace caso de la historia, vuelve, y la represión que estamos viviendo nos va llevando camino a eso. Pero vos sabés que justamente lo que te iba a acotar, Anita, es que gracias a las fotos de Sergio Kowalewski y de Pepe Mateos, Sergio Kowalewski es el fotógrafo para Página 12 y Pepe Mateos para Clarín. A Pepe Mateos no le creyeron, él llegó a la redacción de Clarín con las fotos y no le creyeron, y por eso Clarín puso ese famoso título. Después se pudo corroborar todo con las imágenes. Claro. Nos quedan 7 minutos. Bueno, hacete rápido los parroquiales y vamos a nuestros seres queridos. No, queríamos destacar el Amicus Curiae de la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, organización que como Instituto Espacio para la Memoria integramos, que está formada por organizaciones gremiales, profesionales, religiosas y de derechos humanos. Se presentó como Amicus Curiae en la causa por las detenciones durante la represión del 12 de junio, cuando el Senado trataba la ley de bases. El escrito, que encabezan las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cachorro Godoy de la CTA Autónoma y Claudia Roca de la Asociación Argentina de Juristas, capítulo argentino, cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y vehiculizada por medio del fiscal Carlos Stornelli, y solicitan con argumentos jurídicos a la jueza María Servini la liberación de todos sus detenidos, su sobreseimiento y el cierre de las causas. Acotemos que 28 de los detenidos están ya exonerados por parte de la jueza y quedan 5 con prisión preventiva, pero todavía no se les ha dictado una resolución definitiva. El amicus está firmado también por Eduardo Barcesat, Lilian García y Mariana Katz, Cintia Bención de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Fachal de la Federación Judicial Argentina, Sabina Frederick del Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia Enfoco, Iris Pereira de Avellaneda de la Liga, también la PDH, Nelly Misjerki, Atilio Borón, el sacerdote Paco Olveira, María Laura Garrigós de Justicia Legítima, Luis Alén, Estela Caloni, Ana María Cariaga, Lita Stantic y Luis Paz, entre otros, firman este documento, y también tiene presencias internacionales y de renombre como las del doctor Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón, Gerardo Pizarello, que es el abogado tucumano que fue vicealcalde de Barcelona. Vamos a volver y un montón de otras. Vamos a volver sobre este tema porque es muy importante la tarea que está llevando adelante la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Rápidamente queremos compartir que el Servicio Paz y Justicia, junto a su fundador y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está invitando a participar y unirse al lanzamiento del llamamiento La peor violencia es el hambre. La convocatoria es el lunes 8 de julio a las 15:30 horas en Plaza de Mayo, cuando se va a realizar este lanzamiento a nivel nacional para visibilizar este reclamo fundamental en contra de la desigualdad y la pobreza. También les quiero contar muy rapidito que estrenamos El Cruce, es el tercer episodio de Mujeres al Sur, El Cruce. Lo pueden buscar en YouTube y si no, se meten en el Instagram Mujeres al Sur y arriba van a encontrar el link. Este episodio toca todas las formas del orgullo LGBTIQ+. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros,
Queremos recordar a Franca Harach, nacida el 19 de diciembre de 1957. Era estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, militaba en la UES, fue secuestrada el 25 de junio de 1976. Según testimonios de sobrevivientes de la ESMA, fue vista en ese centro clandestino poco tiempo después de su detención. Su madre, Vera Vigevani de Harach, es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vino exiliada de Italia en 1939 huyendo de las leyes raciales del nazismo. Franca tenía 19 años y continúa desaparecida. Presente. Bueno, nos vamos. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Para el próximo miércoles. El juicio a la ex vicepresidenta, que está siendo absolutamente ninguneado por los medios hegemónicos y otros temas más. Y tomaron su tiempo, ¿no? Sí, bueno, ya volveremos sobre eso. Y también se identificaron los restos de un compañero, así que lo contaremos la próxima. La próxima vez, sí, señor. Jorge Velosa, Andrea Echeverri y César López hacen Somos Miles de Miles. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Somos miles de miles y dijeron que 1000. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Un paisito de todos para vivir en paz. Somos grito de gritos, cacerolas de luz. Un trueno que retumba con la fuerza del mar. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser. Cuando dice allá voy y decide empujar. Cuando dice allá voy y decide empujar. Todo eso somos, todo eso y mucho más. Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Soñadores de sueños, con derecho a soñar. Armados de la gana que la vida parió. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. Con el eco del trueno, con la fuerza del mar. detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. La maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede